que hay un criterio y evidentemente, y esto es un pensamiento muy, muy básico, ¿no? Lo que estamos exponiendo. Vale, en el caso de que en el hígado faltara alguna de estas vitaminas B, retomo, la vitamina B9, el ácido fólico, se tiene que transformar en folatos, los folatos en tal, bueno, precursores de las colinas, bueno, todo un proceso bioquímico en el que llegamos a producir lo que se llama la metilación. La creación de grupos metilo en el hígado. El grupo metilo, el hígado lo va a utilizar directamente para degradar el estrógeno. ¿Bien? De tal manera que si tenemos carencia de estos grupos, no se va a poder degradar y va a ser lo que acabamos de mencionar. A veces hay que suplementar vitamina B12 o vitamina B9 tenemos que mirarlo. ¿Bien? Y una vez que sabemos esto, pues ya es una cuestión de controlar, tratar de localizar por qué está produciendo tanto estrógeno, por qué el hígado está teniendo dificultades en degradarlo, y ya vamos a ver si faltan alguna de las vitaminas necesarias para el grupo metilo. Y en la medida que entendemos eso, ahora es muy fácil con medicina china tratarlo, porque vamos a empezar a regular la actividad hepática, que vamos a cortar el grifo, vamos a controlar el nivel de respuesta de estrógeno y de formación de aumento de estrógeno, de las testosteronas y estrógeno, y después ya con poquito sí que podemos inducir a ir quitando humedad para que el pólipo, primero, si no tiene motivos de crecimiento, lo normal es que pueda ir mermando. ¿Puede llegar a desaparecer? Sí que puede llegar a desaparecer, pero tenemos que pensar que a veces es más fácil que lo quiten. Y después ya haremos para que no vuelva a aparecer. Esto lo tenemos que tener ahí presente también, ¿eh? Y tengo un pólipo que me está complicando la fertilidad. Hace poquito venía una paciente, un pólipo de 5 centímetros en el útero. ¿Y qué hago? ¿Me lo quito o se puede tratar con acupuntura? Quítatelo. Quítatelo porque quieres ser mamá y quieres hacer un tratamiento de fertilidad, una FIT, pues quítatelo. Y luego ya veremos para mantener que no vuelva a aparecer y que todo esté bien y que te quedes embarazada. Y ya hablaremos. Pero si intentamos tratarlo con medicina china y esta mujer ya tiene sus 40 años, pues a lo mejor para que vayan bajando necesitamos un año o dos para que vaya bajando a un nivel que le permita la fertilidad. ¿Y tiene el tiempo ella? Pues puede que no, puede que sí, pero puede que no. Entonces, ¿para qué nos vamos a arriesgar si es una operación normalmente sencilla, no es complicada y le va a facilitar el hecho de que pueda quedarse embarazada y tirar adelante, ¿no? Bueno, pues estas cositas, pues a veces nos armamos de valentía y queremos tratarlo todo con la acupuntura y bueno, a veces es más sencillo eliminarlo y ya está, ¿vale? Es decir, operarse. Bueno, pues eso con el pólipo. He resumido mucho, pero bueno, creo que más o menos se puede entender la ruta de por dónde va. ¿Bien? ¿Cómo trataría un servidor, por ejemplo, un pólipo en el útero? Con lo que ya he dicho, pero si me meto en lo más básico, lo primero que haría sería regular la actividad hepática de manera muy elegante, 12 de REM-MAI, 3 de hígado y evidentemente que no faltara vitaminas ni nada de eso, pero el 12 de REM-MAI, 3 de hígado, MOXA 6 de maestro de corazón y MOXA en 3 de hígado también, para aumentar la respuesta de degradación y transformación de cosas. Recordar, 3 de hígado, punto tierra. Ya no solo porque nos encontramos en el útero, que es un músculo, un estancamiento de humedad, que ya podríamos pensar por ahí también, sino porque de nuevo nos encontramos con la actividad del San Chao dentro de la actividad hepática. Si nosotros queremos pensar en la actividad de transformación de sustancias, esto es lo propio del San Chao, del fuego ministerial. Hormonas, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Pues ayudar. Utilizamos el 6 de maestro de corazón desde la propia actividad del maestro de corazón como filtrador de la sangre, por decirlo así, y también utilizamos la actividad del Yin-No-E conjuntamente, que con el 3 de hígado, donde se va a sentar la actividad del propio San Chao en el hígado, nos va a asegurar que hay una degradación correcta de todo, por decirlo así. ¿Bien? Cuando nosotros utilizamos y ponemos un 3 de REM-MAI en este caso,
que es un resonador que va a gestionar la excreción, la eliminación de lo que sobra, vamos a decir, en el organismo, donde se va a reunir la energía del Chon-mai, la del Ren-mai y la del San-chao, pues ya lo tenemos. Es como decirle, quiero que lo hagas aquí, para esto, básicamente. Como la parte del control del crecimiento correcto de los tejidos está vinculado a la actividad propia del Chon-mai, normalmente se puntura el 4 de bazo para apertura del Chon-mai. No hace falta dispersarlo si no queremos, pero una idea interesante sería tonificarlo ligeramente y después dispersarlo. Y ya está. Así, con elegancia y sin complicar la existencia. Esto sin tener en cuenta el estrés, como la idea como básica de por dónde. ¿Y no usaríamos el 6 de bazo? Sí, también podríamos usarlo. Recordad que el 6 de bazo es uno de los grandes movilizadores también de sangre, porque también es uno de los resonadores donde se apoya la actividad del Chon-mai y aparte reunión de los 3 canales yin. Si es un proceso de yinginización, la aparición de un tejido extra, normalmente se suele dispersar también el 6 de bazo. ¿Bien? Lo que pasa es que aquí tenemos que ver si nos interesa o no por el eje hormonal. A lo mejor nos interesa en un momento de la menstruación y en otros no. A saber, si nosotros tenemos una activación, una respuesta alta de crecimiento estrogénico, cuando tenemos mucho estrógeno, ¿dónde va a ser el momento en el que el hígado necesita toda la actividad para trabajar y depurar? Pues la necesita justo antes de la ovulación, cuando va a necesitar bajar los estrógenos. Aquí tenemos es el momento en el que ese 12 de Ren-mai, esa moxa 6 de maestro corazones, aquí es interesante. ¿Bien? Y dentro de esto, cuando ya hemos controlado que el hígado sí está degradando correctamente y ha pasado un poquito ese periodo de ovulación, ahora dispersamos el 6 de bazo. Nos vendría perfectamente para dispersar el 6 de bazo, ¿vale? Para bajar humedad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Como para ser muy meticulosos, cuando nos acercamos a la última semana, donde ya tiene que bajar la menstruación, ya no dispersamos el 6 de bazo, esperamos un momentito porque necesitamos que suban estrógenos otra vez, el hígado lo dejamos tranquilo también, ahora ya, porque no necesitamos que degrade, sino que necesitamos que vaya subiendo los estrógenos de manera correcta. Y luego ya después sí, para la bajada de menstruación todos conocemos la puntura en tonificación del 4 de intestino grueso y de nuevo la dispersión del 6 de bazo para bajar el yin y que el yang empuje desde arriba, y que otra manera de verlo es que esa concentración de tejido que era el endometrio pueda desprenderse, ¿no? Pues lo mismo, con esta idea pues podemos ir afinando ahí. Se puede afinar más, pero yo creo que no es necesario ahora. ¿El 5 de hígado? ¿Lo utilizaríamos como punto? El 5 de hígado como para indicar por recorrido también en la parte del útero y de movilización de mucha sangre, como punto de apertura del vaso Log, se puede usar también, claro. ¿Sería recomendable? Depende de qué queramos hacer. Si lo que estamos buscando, fíjate que el enfoque que damos es hacia la actividad de depuración en el propio órgano del hígado. No nos hemos metido en recorrido de canal. Nos queremos meter en recorrido de canal. Y queremos que haya un aporte de crecimiento. ¿Qué haríamos con el 5 de hígado? Lo normal es punturarlo y ya está, para que haya un equilibrio en el crecimiento, en la cantidad de energía que llega extra. ¿Se podría dispersar? Claro, se podría dispersar para evitar que haya un crecimiento del tejido donde no debe también. Se podría hacer. Y combinar con los otros perfectamente. Que necesitáramos, imaginaos, el 5 de hígado lo podemos usar para una infección vaginal, por ejemplo, ¿no? ¿Y lo dispersaríamos? No, ahora necesitamos llevar un montón de energía del hígado por recorrido de canal para que nos ayude a producir una barrera de protección y nos podamos eliminar la infección, pero es otra cosa totalmente distinta. Pongo este ejemplo para que no se quede la idea de qué hago con el 5 de hígado, tonifico y disperso. Yo, si lo utilizara, si estamos teniendo en cuenta todo lo otro, lo punturaría nada más y ya está. ¿Vale? Bueno, pues hemos dicho muchas cositas así de información de
del pólipo. Y a veces con cosas muy elegantes, ¿eh? O sea, en esto que he dicho es interesante y hay que valorar en toda mujer, en todo paciente, pero las mujeres cuando tocamos el eje hormonal tenemos que valorar muy bien qué está viviendo, si tiene qué estrés, qué tipo de estrés, ¿no? Si es un estrés emocional literalmente por la vivencia con su pareja, con su familia, con quien sea. Si es estrés laboral, siempre habrá implicación emocional también, evidentemente, pero todo eso habrá que, por la manera en la que tratamos y enfocamos lo que queremos hacer en el tratamiento. No podemos pensar que hago esto como si fuera una máquina del cuerpo sin más y que va a hacer lo que nosotros queremos, porque no. Si nosotros provocamos, si el cuerpo de la persona necesita de que las testosteronas estén más altas para sobrevivir en el día a día, vamos a crear un conflicto con el propio tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, si la persona necesita un mogollón de energía de la madera para tirar adelante con el día a día, tenemos que cuidar qué hacemos con eso. Entonces, a lo mejor es bueno colocar una base inicial, un equilibrio inicial, que vaya sintiéndose mejor, con menos ansiedad, menos estrés, trabajar esto y luego nos metemos con lo otro y se le explica, ¿no? Para que lo entienda, le va a parecer bien, lo va a entender perfectamente, ¿no? Lo digo también como para que no caigamos en el error de pensar que un cuerpo es como una máquina en el que tiene interruptores y vamos poniendo agujas y pasa milagrosamente lo que nosotros queremos, porque no es así. Ojalá, ya nos gustaría. ¿Bien? En cualquier caso, esos detallillos y escuchar muy bien a la mujer, que nos tiene que contar, que preguntan. Bueno, como daremos el seminario de en la mente del paciente, pues aquí pues diremos muchas pistas. El otro día rescatábamos, adelante una cosa, un concepto en la tradición oriental taoísta, en la medicina, que es el concepto de lo que ahora podemos llamar, ya lo explicaremos, pero es las olas u ondas gravitacionales que se conocen de astronomía, es decir, de la realidad, perdón, de la gravedad y los impulsos o los pulsos en forma de ondas que produce la gravedad y cómo distorsiona el espacio-tiempo. Esto en la astronomía y en el universo en el que vivimos. Pero esto ocurre con el psiquismo y ocurre en cómo nuestro cerebro crea la realidad. Y se llama, lo hemos traducido así porque no se llama, no tiene nombre en la tradición oriental, pero sí se describe lo que son las ondas de creación, las ondas gravitacionales de creación de realidad. Es una cosa súper interesante para entender cómo influye el entorno en cómo nosotros percibimos también las cosas y de qué manera lo hace, desde esta percepción del concepto de ondas gravitacionales y la creación de la realidad en nuestro cerebro. ¿Bien? Bueno, ya contaremos, son cosas chulas que normalmente a lo mejor no habéis oído nunca, que luego lo vais a oír y vais a decir, pues sí, claro. Pero es como todo, la medicina china es sí, claro, cuando te la cuentan. Pero por nosotros mismos de primeras no es tan fácil caer. Cuando lo oímos es como evidente, pero cuando estamos solitos tratando de pensarlo, pues no es tan evidente, ¿no? Entonces, pues esto es un poco igual. Vamos a contar un montón de cosas que van a poner en evidenciar cosas que intuimos y lo que vamos a dar es eso, pautas y herramientas para poder trabajar con el paciente desde el primer día y que podamos realmente ayudarle. Bueno, pues en una mujer con pólipos hay toda una historia de estrés emocional. Probablemente hay momentos importantes de esa soledad de la que hemos hablado a veces, con más estrés y muchas cosas que estarán por ahí. Y no hay que focalizar solo en el pólipo, sino que hay que ver a la mujer que está viviendo el proceso del pólipo. El pólipo es casi lo secundario, no es tan importante. Y sería muy importante que esta paciente pudiera sentirse escuchada, que pueda percibir que hemos entendido lo que ocurre también y que hay manera de resolverlo. ¿Bien?
Si esto queda claro en ella,